Tenés trabajo con nosotros, hoy tenés que ayudarnos a entender qué es lo que está pasando y qué puede llegar a pasar. A ver, empecemos por lo que es por ahora una especie de final abierto, que significa esta ley que aumenta las jubilaciones y aumenta el bono. A partir de lo que se decidió ayer, ¿a cuánto se irían estos montos? Bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. El ingreso mínimo, al ingreso mínimo le llamamos al haber mínimo propiamente dicho más el bono. Hoy el bono está en 70.000 pesos y según lo que se votó ayer pasaría a 110.000 pesos y el haber se incrementaría en un 7,2%. Eso llevaría, si la ley, esto aclaremos también, si la ley se hubiera aplicado ya en este mes de julio, ese ingreso mínimo sería de 441.564 pesos contra un monto que en realidad fue de 379.295. Por lo tanto, tenés algo más de 62.000 pesos de efecto que equivale a un incremento de 16,4%. Esto para alrededor de 3 millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo, que son quienes cobran este monto, o sea, el equivalente al mínimo más el bono. Para el resto tenés un incremento de 7,2%, que acá, por ejemplo, si alguien tiene un haber de 500.000 pesos, habría cobrado 536.000 pesos, en ese caso 36.000 pesos más. Y en el haber máximo, que hoy está en 2.081.000 aproximadamente, el efecto sería cobrar casi 150.000 pesos más. Recordemos que hay más o menos 3 millones de personas entre jubilados y pensionados que cobran ese ingreso mínimo, como te decía, y otras 3 millones aproximadamente que no cobran bono. ¿Por qué? Bueno, porque hoy cobran más de 380.000 pesos aproximadamente y entonces por una política de discrecionalidad que se instauró en el año 2022, solo cobran refuerzo quienes tienen los ingresos más bajos del sistema. Ayer, a ver, vamos por partes. ¿Estamos todos de acuerdo que los jubilados cobran mal? Estamos Totalmente. todos de acuerdo que cobran mal. Estamos todos de acuerdo que históricamente los jubilados cobran mal. Sí. Estamos de acuerdo que todo gobierno debe hacer un esfuerzo para pagarle mejor a los jubilados. Estamos todos de acuerdo. Ayer el debate era, ¿por qué si están aumentando montos que no son tan grandes, 30.000, 35.000, por qué el impacto es tan grande en la economía? ¿Por qué es tan peligroso para la economía? Por el impacto fiscal, ¿no? Claro. O sea, el gobierno dice, todo esto, recordá que todo esto no es por única vez, sino que se incorpora y siempre hay que seguir pagando y calculando los nuevos incrementos que son mensuales y por inflación sobre una nueva base, y el bono, en el caso del bono, se iría actualizando mensualmente, no es que quedaría en 110.000. O sea, hay que multiplicar los 70.000 por los 3 millones de personas, más el bono, más sostenido en el tiempo. Más sostener, ese es el cuento, esa es la cuenta que hace el gobierno y dice... La duda es si esto es sostenible. Porque mucho se hablaba, porque además se además habilita... está la moratoria. Además se habilita ese una nueva moratoria. Ese es otro tema. ¿Qué significa con esta nueva moratoria? Bueno, la nueva moratoria significa volver a que vuelva a entrar en vigencia el plan que había vencido el 23 de marzo, que implica que las personas que llegan a la edad jubilatoria sin haber cumplido con el requisito de 30 años de aportes, que sigue exigiendo la ley previsional, puedan adherir a este sistema, se jubilen, la ANSES les otorga el alta del haber jubilatorio y mes a mes le va descontando de su ingreso un monto que, bueno, tiene que ver con esa deuda declarada con el Estado por las personas. Claro. ¿Hay alguna forma de establecer el monto? Porque vos recién me decías, mira, el aumento para los jubilados es este, para los que cobran esto es este, para los que cobran esto, más el bono, vos lo multiplicás y tenés una idea de cuál es el costo fiscal de esa decisión. Con respecto a la moratoria, ¿hay alguna forma de calcular cuál es el costo? Hay algunos cálculos hechos por algunos especialistas, por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ahí tenés que tener en cuenta algo también, porque así como están las cosas hoy, sin esa moratoria, no es que quien llega a los 65 años sin ningún aporte se queda directamente sin ningún ingreso. Está la PUAM. Claro, sigue rigiendo la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor. Entonces, al hacer una cuenta, también tenés que netear cuánto le va a pagar efectivamente el Estado a esas personas por la PUAM.
Por eso se habla, en realidad, de ese cálculo de la Oficina del Presupuesto, si mal no recuerdo, hablaba de un 0,2%, creo, en el caso de estas moratorias. Porque neteás la PUAN, es decir, exacto. En la PUAN reciben el 80% de lo que es la jubilación mínima, Sí. Entonces sería ese 20% restante el cálculo que hacen. Sí, en ¿Todos realidad entran también, en la PUAN? No, bueno, está. hay un par de cosas. Igual en la moratoria tampoco entraban todos. La ANSES o el Estado hace un examen socioeconómico de la persona que solicita una PUAM y también lo hacía de la persona que solicitaba esta moratoria. O sea, con determinado patrimonio, con determinado nivel de ingreso familiar, una persona por ahí no podía acceder y no puede acceder a la PUAM. O sea, igual ayer... hay también, perdón, una diferencia importante en cuanto a edades, porque a la jubilación por moratoria las mujeres ingresaban con 60 años y en la PUAM es 65 años la edad para acceder, tanto para mujeres como para varones. Bien, a ver, Perdón, sí. una cosita más también que tiene que ver con el efecto. La persona que se jubila por moratoria no es que cobra enseguida la mínima, justamente por ese descuento de cuota de moratoria que le hacen. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al comparar con la PUAM, que es el 80% de la mínima. Okay. Ayer parte del Senado dijo, los jubilados están cobrando mal, perdieron mucho poder adquisitivo, se lo tenemos que actualizar, el gobierno no quiere hacerlo, dispone de los recursos, porque el Senado está previendo eso, sí tienen los recursos. Que votó seguramente recomposiciones durante los 4 años de Alberto Fernández, ¿no? Ahí estaba la pérdida del poder Porque de ahí compra. veíamos, ¿no? 50%. Claro, pero ayer el mensaje que decían era ese. El gobierno tiene plata para hacerlo, por eso nosotros los senadores le vamos a exigir al gobierno que pague mejores jubilaciones, que le dé la posibilidad de hacerse una nueva moratoria, de que le den un mejor bono, porque el gobierno lo puede hacer. Y el gobierno lo que está diciendo es, todo esto tiene un costo. Nosotros tenemos la economía más o menos organizada de acá a fin de año. Estamos logrando nuestro objetivo, que es bajar la inflación. Parte de bajar la inflación es mantener el costo de las cosas, no gastar más de la que tenemos y tener superávit fiscal. Esto implica un extra que no tenemos previsto, que es del orden de los 15.000 millones de dólares. ¿Ese es el cálculo que hacen? Sí, el cálculo que hacen en el gobierno es ese. En un principio habían dicho 2,5 Para explicar el porqué del veto, digamos. Sí. Los senadores dicen, el gobierno tiene la plata para hacerlo, y el gobierno lo que dice es, todo este esfuerzo que hicimos durante todo el año con la motosierra, con esto, logró este superávit. Y con esta medida que votaron ayer, quieren barrer ese superávit y generar un nuevo déficit, que es no solamente barrer esa que podríamos llegar a decir, logramos ahorrar, sino meterme de nuevo en un lío que tengo un agujero fiscal que lo tengo que cubrir de alguna manera. Y una de las formas de cubrir ese déficit es con inflación, que es lo que tenemos contenido. Y además, en el apartado que se aprobó ayer, en realidad en la ley que se aprobó ayer en el Congreso, se habla de fuentes de recursos, pero lo que te dicen los tributaristas es que no está del todo confirmado que esos recursos podrían estar, porque hay algunas cuestiones, sobre todo con la exención, por ejemplo, a los directores, que de exención del IVA, volver a ponerles el IVA, decían, no sé si puede tener un efecto neutro, no sé si de alguna forma se completa con lo que han dicho en este proyecto de ley, ¿no? Y de ninguna manera me parece que llega a los 16.000 millones de recaudación anual. No, hay más puntos, pero en todos los puntos no se llega tampoco. Claro, y políticamente hay algunos puntos complicados, ¿no? Porque uno de ellos es quitarle recursos a la Secretaría de Inteligencia, que el gobierno había resuelto dárselos. De alguna manera también le están diciendo, bueno... ¿Dónde tiene que poner los recursos? Claro, ¿dónde tiene que poner los recursos? También es cierto que el gobierno le dijo, bueno, decime cómo lo financio, de dónde saco. Pero hay otra verdad, acá o en cualquier lugar del mundo, la política previsional es un tema muy, muy sensible, justamente por los costos, por un lado por cómo viven los jubilados, que ya lo sabemos, pero por otro lado también por los costos que implica para el Estado, acá y en cualquier lugar del mundo. Y entonces que todo empiece por el Congreso y no por decisiones o por propuestas del Poder Ejecutivo es complicado. También es cierto, hay muchos diputados, ayer estuve en una charla donde había diputados que hablaban de cierta inacción del gobierno con esto, porque, bueno, en marzo venció la moratoria, por ejemplo, se había empezado a hablar de la posibilidad de dar prestaciones proporcionales para las personas que tienen 10, 15, 20 años de aportes, pero no llegan a los 30, pero no llega una propuesta de ley concreta, ¿no? Sabemos que el gobierno tiene demorado por lo menos para el año que viene, una reforma previsional amplia y que en primer lugar quiere hacer una reforma laboral que todavía no conocemos tampoco. Bien, vamos a estar ampliando esto porque
Esto sucedió ayer, ahora vienen varios caminos. Primero, el veto del presidente. Segundo, a ver si sostienen el veto cuando pase nuevamente por el Congreso, ya sea en senadores y en diputados. Y si hay que recurrir finalmente a la justicia, que el gobierno dijo, si llegáramos a necesitar, recurriremos también a la justicia, de esto de la judicialización de esta medida. Hablando de la justicia.